El 3 de junio de 2023, Evelyn Spencer cerró la puerta del pequeño apartamento del segundo piso en Tulsa sin volver la vista atrás. No dejó nota, no dejó comida. Llevaba una bolsa ligera y en el teléfono brillaba un mensaje de Jeremy. ¿Lista para empezar de nuevo? Dentro del apartamento quedaron 3 niños. Jalen, de 6 años, Sienna, de 4, y el pequeño Liam, de apenas 18 meses. Jalen ya había escuchado esa frase que no entendía del todo. Ahora eres el hombre de la casa. La vivienda estaba sofocante por el calor del verano. El refrigerador solo contenía una jarra de agua y un trozo de queso viejo. La vecina, la señora Grayson, oyó el golpe de la puerta, pero no pensó que fuera importante. Evelyn bajó sin prisa, subió a la Honda blanca de Jeremy y partió rumbo a Austin. Los niños no notaron la ausencia de inmediato. Jalen encendió la televisión y puso dibujos animados. Le sirvió a sus hermanos lo poco que quedaba de una caja de macarrones recalentados. La primera noche fue silenciosa, sin miedo aún. Liam lloró al principio. Sienna se quedó dormida en el sofá abrazando su conejo de peluche. Jalen, sin entender la magnitud, le susurró al bebé que mamá volvería pronto. Pasaron las horas. La luz del pasillo seguía encendida. Nadie llamó. Nadie preguntó. Al día siguiente, el reloj marcó las 10, luego las 2, y nadie entró por la puerta. Mientras tanto, Evelyn y Jeremy atravesaban el estado de Texas. Se detenían en estaciones de servicio, comían hamburguesas, hablaban de planes y olvidos. Jeremy le prometió una vida nueva, lejos del pasado. Le mostró las fotos del apartamento en el centro de Austin, con ventanales que daban al horizonte. Ella se dejó llevar. No preguntó por los niños. No se preocupó por lo que había dejado atrás. No encendió su teléfono para ver si alguien había escrito. No pensó en la leche, ni en los pañales, ni en la fiebre que a veces tenía Liam. Solo respiró el aire acondicionado del coche y se imaginó una nueva Evelyn, ligera, sin cargas. Esa idea se volvió tan real como la piel de Jeremy rozando su mano. De vuelta en Tulsa, la tarde pasó sin almuerzo. Jalen buscó entre los gabinetes, encontró una lata de maíz y la abrió con un cuchillo sin filo. Sirvió 3 cucharadas en tazas distintas. Les dijo a sus hermanos que mamá estaba ocupada, que seguro volvería con regalos. Sienna creyó en esas palabras. Liam se aferró a su camiseta. Así comenzaron los días sin retorno. Ninguno de ellos entendía todavía que la puerta que se cerró esa mañana no volvería a abrirse por mucho tiempo. Y cuando lo hiciera, ya nada sería igual, porque alguien en algún lugar de Texas le había dicho a su madre: «Yo no quiero hijos», y ella lo creyó. Durante los primeros días, los niños permanecieron dentro del apartamento, sin comprender aún que el tiempo que pasaba no traería de vuelta a su madre. Jalen, el mayor, asumió sin que nadie se lo pidiera un rol que no entendía del todo. Recordaba palabras sueltas que había escuchado en casa. Responsabilidad, cuida de tus hermanos, sé fuerte. Las repetía mentalmente como instrucciones, tratando de organizar el caos. Abrió cada gabinete, revisó cada caja, cada frasco olvidado. Encontró una bolsa con cereal rancio, una lata de sopa, media barra de pan mohoso. Distribuyó los restos en pequeñas porciones, intentando que todo durara más. A Liam le dio cucharadas diluidas de maíz, a Sienna trozos de pan sin corteza. Él comía lo que sobraba. El apartamento empezó a adoptar un ritmo extraño. Sienna pasaba horas sentada junto a la puerta, con su conejo de peluche apretado contra el pecho, mirando hacia el pasillo como si esperara un milagro. Jalen le ponía mantas alrededor, creando una especie de refugio. Liam, más pequeño, dormía la mayor parte del día,
Se despertaba llorando brevemente y volvía a cerrar los ojos, agotado por el hambre y la confusión. La televisión seguía encendida, pero nadie realmente la miraba. Era solo ruido de fondo, una distracción lejana que llenaba el silencio. Cada noche, Jaylen se asomaba al ojo de la cerradura. Veía la sombra de la señora Grayson al pasar por el pasillo, cargando bolsas o hablando por teléfono. Nunca la llamó. Recordaba bien lo que su madre le había dicho una vez con seriedad. Si se enteran, te quitarán a tus hermanos. Aquella advertencia había quedado grabada en su memoria. Así que no gritó, no abrió la puerta. Solo observaba, con la esperanza de que alguien, algún adulto, notara su presencia. Pero nadie lo hacía. El agua corriente seguía fluyendo. Jaylen la recogía en vasos y tazones, los alineaba sobre la encimera como un pequeño inventario de supervivencia. Organizaba la comida restante en filas. Intentaba imponer un orden mínimo en medio del descontrol. Las noches eran las más difíciles. El calor se volvía insoportable. Los ventiladores no funcionaban. Las ventanas apenas dejaban pasar brisa. Liam se agitaba en sueños, sudaba, murmuraba sonidos ininteligibles. Jaylen se levantaba, lo cargaba, lo acunaba como había visto hacer a su madre. Sienna empezó a toser. Al principio fue leve, intermitente. Luego, cada vez más frecuente. Jaylen la arropaba mejor. Intentaba darle cucharadas de agua con azúcar. No sabía qué más hacer. La observaba dormir con el ceño fruncido, como si soñara cosas tristes. El tiempo se volvía viscoso, inabarcable. A veces Jaylen creía que habían pasado semanas. Otras veces pensaba que todo eso era solo una larga noche. No había días de la semana, ni almuerzos, ni tareas escolares. Solo horas que se arrastraban, con promesas incumplidas y puertas que no se abrían. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Evelyn publicaba fotografías en su perfil, caminaba por parques, probaba comida callejera, reía en cafeterías. Jeremy había alquilado un apartamento moderno, con vistas a la ciudad. Había ropa nueva en su armario, una agenda vacía y la ilusión de un comienzo. Los niños habían dejado de existir en su día a día. Su ausencia no le pesaba. Y eso fue lo más irreversible. Al 10º día, el ambiente en el apartamento se volvió irrespirable. El calor acumulado, los restos de comida fermentada, los pañales usados y los platos sucios creaban una mezcla de olores que invadía cada rincón. Jaylen intentaba ventilar el lugar abriendo las ventanas, pero apenas entraba una brisa caliente que no aliviaba el sofoco. Había comenzado a dormir en el pasillo, donde el suelo era más fresco. Arrastró un colchón viejo y lo colocó junto a la puerta. Ahí, con la espalda pegada a la madera, podía escuchar los sonidos del edificio, tratar de identificar pasos, voces, algún indicio de que alguien pudiera notar su existencia. Sienna lloraba con frecuencia. Su tos era más persistente y su piel mostraba señales de irritación. Pasaba largos ratos en silencio, abrazando a su conejo, mirando al techo sin expresión. Jaylen se esforzaba por mantener la calma, le traía agua, le ofrecía trozos de pan endurecido, intentaba contarle historias que apenas recordaba. Liam, por su parte, se mostraba cada vez más débil. Ya no respondía con gestos o risas. Permanecía acostado casi todo el día. Apenas abría los ojos y rechazaba incluso las cucharadas de maíz que antes aceptaba. Jaylen comenzó a entender que algo no iba bien, que las señales que antes ignoraba se hacían más graves. Una tarde, empujado por la desesperación, apiló una silla y una caja junto a la ventana del salón, subió con esfuerzo y se asomó al exterior. Desde ahí, vio la calle, los coches que pasaban sin prisa,
Un repartidor dejando bolsas en el portal vecino, el cielo sin nubes. Agitó los brazos, gritó su nombre en voz baja, esperando llamar la atención sin desobedecer del todo la orden materna que le prohibía hablar con extraños. Pero nadie levantó la vista. Nadie lo vio. Era como si el apartamento fuera invisible, como si los niños atrapados dentro hubieran desaparecido del mundo. En Austin, mientras tanto, Evelyn comenzaba a enfrentar una realidad distinta. Jeremy, tras unos días de entusiasmo, le informó que debía viajar a Houston por motivos de trabajo. Le dejó algo de dinero, tarjetas con saldo limitado y las llaves del apartamento. Ella fingió tranquilidad. A solas en un lugar que no le pertenecía, se sintió por primera vez fuera de control. No conocía a nadie, no tenía trabajo, ni una rutina. La ciudad, que al principio le parecía promesa de libertad, se volvió paisaje ajeno. Aún así, no pensó en regresar. No revisó su teléfono, no recordó cumpleaños ni voces. Recorrió centros comerciales, publicó fotos en redes, compró productos innecesarios. Hablaba con desconocidos, pero no mencionaba su vida anterior. Era como si esa parte hubiera sido arrancada sin dejar cicatriz. En Tulsa, la única constante era el silencio. La televisión ya no funcionaba y la electricidad comenzaba a fallar. Jaylen usaba una linterna pequeña para ver de noche. Se sentaba junto a Liam, observaba su pecho, esperando el leve movimiento que le confirmara que seguía respirando. Cada noche, ese movimiento era más débil. Cada noche, Jaylen comprendía algo que no podía explicar. Su madre no volvería. El 18 de junio, Jaylen se despertó sobresaltado por el gemido de Liam. Lo encontró tendido en el suelo, demasiado débil para levantarse, con los labios secos y los ojos entrecerrados. Sienna dormía en el pasillo, cubierta con una toalla húmeda. La tos la sacudía incluso en sueños. El aire del apartamento era más espeso que nunca. Jaylen supo entonces que no podían seguir esperando. Tomó la silla más liviana del comedor, la arrastró hasta la ventana y la golpeó contra el cristal con fuerza, buscando hacer ruido sin romper nada. Desde el segundo piso no podía gritar sin que lo escucharan todos, pero decidió arriesgarse. Agitó los brazos, golpeó, se hizo visible. Vio a la señora Grayson cruzar el jardín con una bolsa de basura. Golpeó más fuerte. Ella no alzó la vista. Entró a su casa sin notar nada. La esperanza de Jaylen se deshizo en segundos. Al regresar al pasillo, encontró a Sienna en el suelo del baño. Había intentado alcanzar una toalla, pero resbaló en el azulejo mojado. Tenía un rasguño en la frente y las rodillas rojas. Jaylen la ayudó a levantarse y la llevó de vuelta al colchón. Lavó su herida con agua del grifo y le puso una camiseta limpia como vendaje improvisado. Después fue a buscar a Liam. Preparó una mezcla de agua con migas de galleta en una botella vacía de jugo y trató de hacer que su hermano la bebiera. Liam apenas abrió la boca. Su respiración era superficial, su cuerpo inerte. Jaylen se sentó junto a él, temiendo moverse. Esa noche, el calor no disminuyó. El aire acondicionado del edificio fallaba de manera intermitente. Jaylen, agotado, dejó la televisión encendida solo por costumbre. El sonido de un noticiero local anunciaba advertencias por la ola de calor. Las autoridades recomendaban mantenerse hidratados, no dejar niños solos en casa. A Jaylen le pareció una ironía. Miró las sombras moverse por debajo de la puerta. Entonces tomó una decisión que hasta ese momento había evitado. Se acercó a la pared que colindaba con el apartamento inferior, donde vivía un hombre mayor al que apenas conocía.
Con un cajón de madera comenzó a golpear, buscando atención. Al principio lo hizo con miedo, luego con rabia. El ruido despertó una respuesta. El vecino golpeó el techo con una escoba y gritó para que se callaran. Nadie subió. Nadie preguntó. Mientras tanto, Evelyn seguía instalada en su nueva rutina. Había empezado a salir sola. Publicaba fotografías con frases sobre libertad. Tomaba cócteles y recorría tiendas. La imagen de madre desaparecía de sus redes sociales. Jeremy aún no regresaba. Le escribía esporádicamente, prometiendo volver pronto. Evelyn comenzaba a sentirse incómoda con el silencio del apartamento, pero no lo asociaba con el suyo propio. Había cerrado la puerta interiormente del mismo modo que lo hizo físicamente semanas atrás. No revisaba llamadas. No preguntaba por Tulsa. En el apartamento, Jaylen no durmió. Escuchaba la respiración de Liam. Contaba segundos entre cada suspiro. Había dejado de esperar un regreso. Solo quería que alguien, quien fuera, abriera la puerta. Pero la puerta seguía cerrada. Al 24º día, Jaylen se despertó en la madrugada con una sensación de vacío. Jaylen encontró a Liam sin reacción. Intentó despertarlo, pero su cuerpo no respondía. El silencio fue la señal más clara de que algo iba muy mal. Sienna, despierta por el ruido, lo observaba desde el rincón, con la mirada fija, sin parpadear. Jaylen entró en pánico. Su mente no encontraba respuestas, solo un impulso. Hacer algo, cualquier cosa. Corrió a la cocina, sacó un cajón del mueble y comenzó a golpear la puerta de entrada con él. El estruendo resonaba por todo el pasillo, pero no sabía si alguien lo escucharía. Golpeaba sin ritmo, con desesperación. Sienna comenzó a llorar. Se tapó los oídos, acurrucada, murmurando palabras incomprensibles. En el pasillo, por fin, se oyeron pasos. Jaylen dejó de golpear y pegó la oreja a la puerta. Escuchó una voz apagada. Luego, otra vez silencio. Pasaron varios minutos. Jaylen pensó que tal vez lo había imaginado. Volvió a gritar, esta vez con fuerza, quebrando el miedo que su madre había implantado con advertencias. Gritó el nombre de su vecina. No hubo respuesta, solo el zumbido lejano de una unidad de aire acondicionado. Cuando ya había perdido la esperanza, alguien llamó a la puerta. Era la señora Grayson. Preguntaba si todo estaba bien. Jaylen gritó de nuevo. Entonces se oyó un portazo en el piso inferior. Otro vecino había salido al pasillo. En cuestión de minutos, alguien marcó el número de emergencias. La policía llegó rápido. Primero, un oficial uniformado, luego paramédicos. Forzaron la puerta sin dificultad. Al entrar, encontraron a Jaylen de pie junto a su hermano, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. Sienna seguía en la esquina, abrazando su conejo. Liam fue revisado de inmediato. Un paramédico susurró algo al oído de su compañero. Lo envolvieron en una manta y lo sacaron del apartamento. Todavía respiraba, aunque apenas. El informe preliminar señaló que el estado del niño era muy delicado y requería atención médica urgente. Jaylen intentó seguir a los adultos, pero fue detenido por un agente. La escena fue descrita como una de las más angustiantes que el equipo de emergencia había presenciado. El interior del apartamento mostraba señales de abandono prolongado. El apartamento presentaba señales evidentes de abandono, con condiciones claramente inadecuadas para niños. No había señales de supervisión adulta. La vecina, al ver el estado de los niños, se derrumbó emocionalmente. Más tarde,
declararía que pensaba que la madre simplemente salía a trabajar en turnos nocturnos. En Austin, ese mismo día, Evelyn publicó una fotografía en redes sociales. Sonreía con un vaso de cóctel en la mano y escribía que se sentía plena. No sabía nada de lo ocurrido. No revisaba sus mensajes. Había cortado el vínculo con su antigua vida. Para ella, los niños seguían existiendo solo en pasado indefinido. Pero para Jaylen, todo lo que existía en ese momento era el sonido lejano de una sirena, llevándose a su hermano. Liam fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil de Tulsa. En la unidad de cuidados intensivos, los médicos diagnosticaron un cuadro grave de desnutrición, deshidratación avanzada y signos de hipotermia. Su temperatura corporal era anormalmente baja, el ritmo cardíaco inestable y la actividad neurológica mínima. Permanecía inconsciente. Un equipo multidisciplinario fue asignado al caso y se estableció vigilancia médica constante. Los pronósticos eran reservados. El personal médico coincidía en que cualquier demora adicional habría sido fatal. Jaylen y Sienna fueron conducidos a otro centro para evaluación pediátrica. Ambos presentaban signos físicos de abandono: bajo peso, fatiga extrema, infecciones leves sin tratar. Pero el daño más notorio no estaba en sus cuerpos, sino en su estado emocional. Los dos permanecían en silencio, no respondían preguntas y evitaban el contacto visual. El oficial Rick Hunt recibió el informe inicial y fue asignado como responsable de la investigación. Al visitar el apartamento, encontró un espacio reducido, con basura acumulada, utensilios sucios, ropa tirada y ningún indicio de presencia adulta reciente. No había comida fresca, ni medicamentos, ni señales de que los menores hubieran recibido atención adecuada durante semanas. En la mesa había un vaso con agua turbia, junto a una cuchara doblada. Las camas estaban sin tender, las ventanas cerradas. El ambiente general era de deterioro progresivo. El oficial fotografió todo. Luego consultó con los vecinos. La señora Grayson, aún conmocionada, declaró que no había visto a Evelyn desde principios de mes, pero supuso que trabajaba fuera del hogar. Nadie más en el edificio parecía conocer a la familia en profundidad. Al revisar bases de datos, Hunt descubrió que no existía denuncia previa por desaparición ni señal alguna de intervención institucional. La ausencia de la madre había pasado desapercibida. Con los pocos datos disponibles, el oficial rastreó la última dirección asociada a Evelyn. A través del Servicio de Asistencia Pública, accedió a un documento reciente: un contrato de arrendamiento en Austin, firmado digitalmente a nombre de un tercero, Jeremy Holtz. A partir de ese dato, solicitó un informe ampliado. La vivienda correspondía a un complejo de condominios de alto nivel en el centro de la ciudad. Evelyn figuraba como residente secundaria. No existían registros de empleo ni actividades fiscales en ese periodo. La única constancia era un conjunto de movimientos bancarios asociados a transferencias privadas. La situación de los niños fue comunicada al Departamento de Servicios Infantiles, que ordenó la apertura de un caso de protección. Se iniciaron trámites para la separación temporal del núcleo familiar. Los menores quedaron bajo custodia del Estado. Jaylen no hablaba, solo miraba al suelo. Sienna seguía abrazando su conejo de peluche. En el hospital, los médicos informaron a Hunt que Liam continuaba vivo, pero con riesgos significativos. Su estado se describía como crítico. Ante la evidencia reunida, el fiscal del distrito autorizó la solicitud de orden de arresto por negligencia grave. A primera hora de la mañana siguiente,
Rick Hunt salió rumbo a Austin. Sabía que cada minuto contaba, aunque para uno de los tres el tiempo ya casi se había agotado. El 27 de junio, poco antes de las 10 de la mañana, el oficial Rick Hunt llegó al edificio donde, según el registro del contrato, residía Evelyn Spencer. El complejo era moderno, con acabados de lujo y un lobby silencioso atendido por un conserje. Tras identificarse, Hunt fue conducido hasta el piso 18. El conserje indicó que la unidad estaba ocupada por una mujer y que ocasionalmente se la veía con un hombre más joven. No había niños registrados en la vivienda. Hunt agradeció, caminó por el pasillo alfombrado y tocó el timbre. Nadie respondió. Esperó unos segundos y volvió a tocar. Escuchó pasos desde el interior. Luego, una voz. La puerta se abrió lentamente. Evelyn estaba de pie en el umbral, descalza, con una bata de tela ligera y el cabello recogido. En su rostro no había expresión clara. Al ver al oficial, no retrocedió ni preguntó. Solo esperó. Hunt le comunicó que traía una orden judicial por abandono de menores en circunstancias agravadas. En el interior del apartamento, un hombre emergió desde la habitación principal. Era Jeremy Halls. Al ser nombrado, negó cualquier vínculo legal con Evelyn, dijo no saber nada sobre niños y se marchó sin hacer preguntas. Evelyn apenas lo miró. Guardó silencio mientras le colocaban las esposas. Sus pertenencias quedaron atrás. En el trayecto hasta la comisaría, Evelyn repitió frases inconexas. Afirmó que no había tenido intención de hacer daño. Dijo que pensaba regresar. Aseguró que nadie le explicó lo que podía pasar. Hunt no respondió. Para entonces ya había recibido una llamada urgente desde Tulsa. El hospital confirmó esa mañana que Liam no había logrado recuperarse. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición era irreversible. El deceso fue confirmado a las 6:38 am. Hunt colgó el teléfono sin pronunciar palabra. Horas más tarde, ya con Evelyn en custodia, la oficina del fiscal del distrito actualizó el expediente. A los cargos por negligencia y abandono se añadió el de homicidio involuntario de un menor. La gravedad del caso exigía medidas excepcionales. Evelyn fue trasladada a un centro de detención preventiva, donde permanecería hasta la audiencia preliminar. En la sala de interrogatorios, mantuvo una actitud contenida. Tras recibir la noticia, Evelyn permaneció en silencio y no realizó ninguna pregunta adicional sobre su familia. Su declaración inicial se limitó a una afirmación vaga sobre su incapacidad emocional para sostener su vida anterior. Los oficiales presentes anotaron su falta de afecto visible como un dato clínico. La noticia de la muerte de Liam marcó un giro irreversible. Hasta ese momento, las autoridades consideraban el abandono como un acto gravísimo, pero no letal. Con el fallecimiento confirmado, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de negligencia, sino de una consecuencia definitiva. A partir de entonces, la Fiscalía orientaría el proceso hacia una condena máxima. Mientras tanto, Jaylen y Sienna permanecían bajo observación médica. La policía los mantendría al margen del proceso inmediato. Ninguno de ellos había sido informado aún. En la sala de interrogatorios del centro de detención, Evelyn Spencer permanecía sentada frente a una mesa de metal. Había sido informada oficialmente de los cargos en su contra, pero su actitud se mantenía distante, como si aún procesara los acontecimientos con lentitud. No pidió hablar con sus hijos, no preguntó por el cuerpo de Liam, ni solicitó contacto con su familia. Su abogado, asignado de oficio, solicitó una evaluación psicológica preliminar.
argumentando posibles signos de inestabilidad emocional. La fiscalía, sin embargo, se opuso a cualquier intento de declarar a la acusada como incapaz. La negativa se basaba en la evidencia concreta. Evelyn había abandonado el hogar voluntariamente, había firmado contratos, sostenido una nueva convivencia y mantenido actividad social constante. Ninguno de sus actos durante el último mes indicaba confusión ni incapacidad legal. Mientras tanto, Jeremy Halls fue localizado nuevamente por las autoridades. Citado a declarar como testigo, negó haber conocido la existencia de los niños antes del arresto de Evelyn. Afirmó que su relación se basaba en lo sentimental y que ella nunca mencionó obligaciones familiares. Su declaración fue breve. Tras firmarla, eliminó sus perfiles en redes sociales y abandonó la ciudad sin dejar dirección conocida. Al no haber pruebas que lo vincularan directamente con la decisión de abandono, el sistema judicial no pudo proceder contra él. Quedó excluido del proceso penal. El oficial Rick Hunt, encargado del caso, reunió toda la documentación en un expediente detallado. En él constaban los registros de llamadas, movimientos bancarios, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y un cronograma preciso de actividades. Durante 30 días, Evelyn no realizó ni una sola llamada a sus hijos, no envió mensajes, no respondió notificaciones del colegio, ni visitó el domicilio. Cada acción suya había sido documentada. El contenido de su teléfono fue extraído mediante orden judicial. Las búsquedas recientes incluían términos como reiniciar la vida y cómo mudarse sin consecuencias. No había registro de consultas médicas, educativas ni familiares. La acusación se construía sobre una base sólida. Jaylen y Sienna fueron trasladados a una unidad temporal de acogida. El entorno fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer privacidad y contención emocional. Ambos niños fueron evaluados por un equipo de psicólogos infantiles. Jaylen evitaba el contacto verbal. Se comunicaba mediante gestos mínimos, respondía con monosílabos o silencio. Pasaba horas en posición fetal, observando un punto fijo de la pared. Sienna conservaba su peluche, lo mantenía junto a ella incluso durante las sesiones médicas. Se negó a comer durante los primeros días. Ninguno de los dos preguntó por su madre. La muerte de Liam no fue comunicada de inmediato. Los especialistas recomendaron posponer esa información hasta que existiera mayor estabilidad psicológica. El informe clínico indicó que ambos menores sufrían un cuadro de estrés postraumático severo. El entorno prolongado de abandono, la exposición al deterioro físico del hogar y la falta de referencias adultas habían afectado sus funciones cognitivas básicas. Uno de los médicos declaró que, con intervención adecuada, existía posibilidad de recuperación parcial. Pero cada día contaba. Y para los hermanos Spencer, el tiempo ya no era un juego, era un peso. El juicio contra Evelyn Spencer se celebró en una sala cerrada al público por orden judicial, debido a la naturaleza sensible del caso y la edad de los menores involucrados. A pesar del hermetismo oficial, la historia ya había alcanzado notoriedad nacional. Los titulares hablaban de una madre que había abandonado a sus 3 hijos durante un mes, provocando la muerte del menor y dejando a los otros 2 al borde del colapso físico y emocional. En los días previos a la audiencia, la cobertura mediática se intensificó. Opinólogos, juristas y psicólogos debatían públicamente si se trataba de una mujer emocionalmente frágil o de una negligente consciente de sus actos. La imagen de Evelyn, captada por las cámaras el día de su detención,
se convirtió en símbolo de una discusión social más amplia sobre la responsabilidad materna y los límites del abandono. Dentro del juzgado, el ambiente era contenido, casi clínico. Evelyn se presentó vestida con ropa proporcionada por la institución penitenciaria. Mantuvo la mirada baja durante la mayor parte del proceso. El fiscal presentó una secuencia de pruebas cronológicas. Registros bancarios que mostraban gastos personales mientras los niños pasaban hambre, capturas de pantalla de publicaciones donde la acusada exhibía una vida despreocupada, y grabaciones de vigilancia del edificio en Austin que confirmaban su presencia activa en la residencia durante los días críticos. También se incluyeron testimonios médicos sobre las condiciones de salud de Jaylen y Sienna, y el informe forense que certificaba la causa de muerte de Liam. Fallo multiorgánico como consecuencia directa de inanición y deshidratación severa. La defensa no presentó testigos. El abogado alegó dificultades psicológicas no diagnosticadas y solicitó una revisión psiquiátrica integral. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían fundamentos clínicos suficientes para justificar un estado de incapacidad mental. Evelyn no fue declarada inimputable. Durante su intervención final, la acusada pidió perdón, pero no argumentó ni explicó los motivos de su conducta. El silencio fue interpretado como evasión. Los miembros del jurado deliberaron durante pocas horas. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos imputados, incluidos el abandono con agravantes, el maltrato prolongado y el homicidio involuntario del menor Liam Spencer. El juez dictó una condena de 30 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Además, revocó de manera permanente los derechos parentales de Evelyn sobre Jaylen y Sienna. Ambos menores fueron oficialmente desvinculados de cualquier contacto futuro con su madre biológica. El tribunal ordenó que sus nombres fueran retirados de todo registro familiar vinculado a ella. En consecuencia, el Departamento de Servicios Infantiles activó el protocolo para su reubicación definitiva bajo custodia adoptiva. Evelyn fue escoltada fuera de la sala sin incidentes. Al girar la cabeza hacia la zona donde se esperaba la presencia de los niños, encontró solo bancas vacías. Jaylen y Sienna no asistieron al juicio. Por recomendación psicológica, se evitó su exposición al proceso. En ese momento, la historia se cerró ante la ley, pero no ante sus protagonistas. Para ellos, el veredicto era solo otro hecho más que no lograban comprender del todo. Tras la sentencia, Jaylen y Sienna fueron trasladados a una casa de acogida en las afueras de Tulsa, gestionada por una familia autorizada por el Estado para la atención de menores con antecedentes de trauma severo. El entorno era silencioso, con jardines cuidados y rutinas estrictas. Ambos hermanos compartían una habitación con 2 camas individuales, cortinas opacas y una lámpara de noche que permanecía encendida hasta el amanecer. En una de las paredes, los trabajadores sociales colgaron un retrato enmarcado de Liam, tomado en una sesión infantil previa a los hechos. No se ofreció explicación, pero Jaylen entendió el gesto. Lo contemplaba en silencio cada mañana antes de vestirse. Durante los primeros días, Jaylen escribió cartas sin destinatario. Usaba hojas del cuaderno escolar proporcionado por el centro. Las cartas no seguían una estructura formal. Contenían dibujos, fragmentos de recuerdos y frases que se repetían. Nunca mencionaba directamente a su madre. Solo hablaba de Liam, de lo que harían si él siguiera allí, de lo que prometió como hermano mayor. Nunca entregaba esas cartas. Las escondía bajo el colchón. Sienna, por su parte, pasó semanas enteras sin articular palabra.
solo respondía con gestos. Mantenía cerca su conejo de peluche, que llevaba consigo incluso durante las sesiones con la terapeuta. Un día, sin previo aviso, habló. Fue una frase breve, dicha en voz baja. Vi cuando Liam cerró los ojos. No la repitió, pero desde ese momento, los cuidadores notaron una diferencia. Comenzó a aceptar alimentos con mayor regularidad y a participar de pequeñas rutinas, como regar las plantas del patio o colorear figuras simples. Ambos niños fueron inscritos en una escuela cercana, aunque se decidió posponer su incorporación efectiva. Los especialistas recomendaron una fase previa de adaptación emocional. La familia acogedora mantenía contacto continuo con los servicios de protección, informando sobre cada cambio de comportamiento. No se les hablaba de futuro a largo plazo, no se les mencionaban adopciones ni traslados definitivos. Se les permitía avanzar día a día, en silencio, con espacio para retroceder si lo necesitaban. Las preguntas sobre su madre eran evitadas, no por censura, sino por protección clínica. Mientras tanto, Jeremy Halls se había instalado en Las Vegas. Inició un pequeño negocio nocturno, un bar de bajo perfil en una zona turística. No mantenía contacto con ninguna institución. Ante los medios fue descrito como cooperador, pero no responsable. Nunca fue formalmente imputado. Las autoridades no lograron establecer vínculo legal entre su influencia emocional y las decisiones de Evelyn. Su ausencia del proceso fue comentada, pero no perseguida. En círculos digitales comenzaron a circular publicaciones con títulos provocadores. ¿Monstruo o víctima? ¿Puede una madre romperse sin ayuda? ¿Dónde estaba el entorno? La discusión pública se dividía, pero la justicia ya había hablado. Para Jaylen y Sienna, sin embargo, el juicio no era una narrativa moral. Para ellos, Evelyn era solo la figura que un día salió por la puerta y no regresó. Nadie más tenía ese lugar en su memoria. Un año después de la sentencia, Evelyn Spencer permanecía en la Institución Correccional Federal de Texarkana, asignada al módulo de baja seguridad para mujeres sin antecedentes de violencia directa. Trabajaba 6 días a la semana en la lavandería del centro, donde se encargaba de clasificar y doblar uniformes. Había recibido un número identificativo y compartía celda con otras 3 internas. No participaba en programas de lectura ni en actividades grupales. Mantenía una conducta regular, sin incidentes disciplinarios. Su nombre había desaparecido de los registros mediáticos, sustituido por otras historias que captaban la atención pública. Nadie la visitaba. No recibía cartas. No pedía información sobre el exterior. En su expediente psicológico se indicaba una aparente desconexión emocional persistente. Jaylen, que ahora tenía 7 años, fue matriculado en primer grado en una escuela pública cercana a su nueva residencia. Aunque superaba en edad a muchos de sus compañeros, presentaba retrasos académicos atribuibles a su historia personal. No hablaba durante las clases. Respondía solo cuando se le preguntaba directamente. Los maestros lo describían como un niño atento, pero distante. En el recreo, se alejaba del grupo y observaba desde los bordes del patio. No se involucraba en juegos, ni solicitaba ayuda. Las intervenciones escolares se centraban en generar confianza básica, sin forzar la integración. Sienna, por su parte, asistía a sesiones semanales con una terapeuta infantil especializada en trauma. Había aprendido a reconocer ciertos patrones emocionales, aunque aún manifestaba miedo nocturno y evitaba lugares cerrados. Dormía con una luz encendida y cada vez que el viento golpeaba las ventanas, buscaba refugio en el armario. Su desarrollo cognitivo seguía el curso esperado, pero las secuelas emocionales persistían.
No toleraba la separación prolongada de los adultos que ahora la cuidaban. Cuando uno de ellos salía a hacer compras, Sienna se sentaba junto a la puerta hasta su regreso. Aún conservaba su peluche, aunque desgastado. Era el único objeto que la conectaba con lo que recordaba como su hogar anterior. En su nueva vivienda, Jaylen y Sienna compartían habitación. Las camas estaban separadas por una mesa pequeña con una lámpara. En la pared opuesta colgaba el retrato de Liam, enmarcado de forma simple. No se les obligaba a hablar de él, pero sabían que podían hacerlo. El retrato había sido colocado a solicitud de Jaylen, sin palabras, solo con un gesto. Para ambos, Liam representaba algo más que una pérdida. Era el punto donde todo había cambiado. Su imagen no era una herida abierta, sino una advertencia silenciosa. La historia de Evelyn Spencer fue archivada en los registros del Tribunal del Condado como una de las tragedias domésticas más graves de la década. No hubo apelaciones. No se presentaron nuevas pruebas. Nadie reclamó revisión. Ningún funcionario utilizó la palabra injusticia. Pero entre los informes sociales quedó anotada una frase recurrente. Todos sabían algo, pero nadie dijo nada. Porque en ese caso, la culpa no se repartía en partes iguales, pero sí alcanzaba a todos los que callaron. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.